Debajo de algunas ciudades de México existen túneles secretos, pasadizos olvidados y catacumbas donde el tiempo parece haberse detenido. Algunos fueron construidos como rutas de escape, otros como criptas clandestinas, pero hay quienes aseguran que algo más habita en su interior. Hoy, en Cachicultura, te llevaremos a los lugares más oscuros y aterradores bajo el suelo mexicano. Prepárate para descubrir las catacumbas, los túneles y las historias de terror que se ocultan bajo nuestros pies. Cuando pensamos en catacumbas, solemos imaginar las catacumbas de París o las criptas de Roma. Pero México tiene su propia red de túneles subterráneos que conectan iglesias, antiguos conventos y edificios históricos. Algunos han sido descubiertos y explorados, pero otros fueron sellados sin razón aparente. A lo largo de los siglos, estos pasadizos han servido como rutas de escape en tiempos de guerra, como refugios en la época de la Revolución y en algunos casos como cementerios clandestinos. Pero lo más inquietante es que en muchos de ellos se han registrado apariciones, voces y fenómenos inexplicables. Uno de los misterios más desconocidos de Monterrey es la red de túneles subterráneos que se extiende bajo el centro de la ciudad. Algunos historiadores aseguran que fueron construidos durante la época colonial para conectar iglesias con monasterios y edificios clave. Sin embargo, en la actualidad, nadie sabe con exactitud cuántos hay ni a dónde llevan. Se dice que uno de estos túneles está desde la Catedral Metropolitana de Monterrey y se extiende hasta el Obispado. Este fue descubierto por accidente durante unas excavaciones, pero lo sellaron de forma rápida. En teoría, se cuenta que la razón fue porque los trabajadores que entraron afirmaron que, a medida que avanzaban, empezaron a escuchar voces y rezos en latín que venían de la oscuridad. Uno de los testigos incluso juró haber visto la silueta de un sacerdote flotando al fondo del túnel. Al intentar acercarse y alumbrarlo con una linterna, este se desvaneció. Desde entonces, el pasadizo se ha cerrado al público. Guanajuato es famoso por sus callejones y momias, pero pocos saben que existe una red de túneles donde, según se cuenta, los cuerpos de las momias fueron enterrados originalmente. Estos pasadizos fueron utilizados como rutas de escape en la época de la independencia, pero también como osarios improvisados. Exploradores urbanos que han bajado a estos túneles de Guanajuato aseguran haber visto la silueta de una niña con un vestido blanco. Dicen que camina de manera lenta por los pasillos y que cuando intentas hablarle y voltea a verte, te das cuenta de que su rostro es un hueco negro sin ojos ni boca. Bajo muchas otras ciudades de México existen túneles ocultos, algunos con funciones históricas, pero otros con historias más macabras. No solo fueron rutas de escape o refugios durante los conflictos bélicos, sino que también fueron escenario de rituales prohibidos, abortos clandestinos y reuniones secretas durante la Guerra Cristera. Muchos de estos pasajes subterráneos han sido vinculados con rituales esotéricos y prácticas ocultistas. En el caso de la Ciudad de México, se dice que los túneles bajo el centro histórico y la Catedral Metropolitana se realizaban aquí rituales secretos desde la época colonial. Frailes y grupos de poder practicaban ceremonias prohibidas, incluyendo exorcismos y misas negras. Además de esto, en excavaciones un poco más recientes se han encontrado cruces invertidas, restos de cera derretida y figuras talladas con símbolos extraños. En el caso de Guanajuato, algunos exploradores han reportado haber encontrado círculos de cenizas y restos de animales sacrificados en ciertos túneles ocultos. Se dice que estos pasadizos eran utilizados por sectas que buscaban comunicarse con los seres del inframundo. También se habla de que brujas y curanderos los utilizaban para hacer rituales de sanación o maldiciones desde la época colonial.
También en distintas épocas los túneles han sido usados para prácticas médicas ilegales, particularmente abortos clandestinos en un tiempo en donde estos eran muy penados. En el caso de Monterrey, durante el siglo XIX y principios del siglo XX, varias mujeres de la alta sociedad recurrían a médicos que practicaban este tipo de trabajos en la clandestinidad. Se dice que algunos utilizaban estos túneles bajo las iglesias para deshacerse de los restos fetales. Trabajadores de restauración aseguran que al excavar en ciertas áreas encontraron pequeños huesos que no pertenecían a adultos. En el caso de Guadalajara, en la época más o menos por ahí de los años 40 o 50, los túneles fueron utilizados por parteras y médicos ilegales que realizaban procedimientos en la oscuridad. Algunas leyendas cuentan que por las noches se pueden escuchar lamentos de mujeres y el llanto de bebés en los pasajes más antiguos. Algunas catacumbas y túneles han servido como lugares de reuniones clandestinas y encuentros prohibidos, además también del paso de personajes influyentes que no querían ser vistos en público. Uno de los ejemplos pudiera ser las sociedades secretas en los túneles de Puebla, pues se dice que en estos túneles operaban grupos secretos de masones y órdenes religiosas disidentes. Se han encontrado símbolos de logias masónicas y registros históricos de reuniones clandestinas en estos pasajes. También podríamos platicar sobre el uso de los túneles para encuentros ilícitos durante la época porfiriana. Se cuenta en estos casos que en la ciudad de Monterrey y en la Ciudad de México algunos túneles conectaban casas de políticos con hacendados y con burdeles o zonas de placer. En Guadalajara, estos pasadizos eran usados por personas de alto estatus para visitar a sus amantes o escapar de conflictos políticos. Durante la Guerra Cristera, en el año 1926 al año 1929, cuando el gobierno mexicano intentó limitar el poder de la Iglesia Católica, los túneles subterráneos se convirtieron en refugios y rutas de escape para sacerdotes y rebeldes cristeros. En los túneles bajo la Catedral de Guadalajara y el Templo de San Juan de Dios se escondían sacerdotes perseguidos por las fuerzas federales, y se dice que aún se pueden ver objetos religiosos y huellas de la gente que vivió en la oscuridad. En el caso de Querétaro, durante la persecución religiosa, los túneles fueron usados para transportar armas y suministros a los cristeros. Testigos dicen que algunos de estos túneles en Querétaro tienen manchas de sangre seca en las paredes, evidencia de las ejecuciones que se realizaron ahí dentro. México tiene una vasta red de túneles y catacumbas que, aunque algunos han sido explorados, muchos siguen sin ser descubiertos. ¿Cuántas historias más podrían esconderse en la oscuridad de estos pasajes? ¿Serán solo relatos? ¿O realmente han sido testigos de los horrores que se cuentan sobre ellos? Si conoces alguna historia sobre túneles en tu ciudad, cuéntanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más cápsulas culturales. Soy Dana Tobón y esto fue Cachicultura.